adentro, indio patoruzú, indio típico, El Artigas indígena. ancestral como la tierra, terrenal es tu canción. Algunos mensajes que llegan eran de Aragón, dice. Exactamente. También llega otro mensaje. Los Artigas eran aragoneses. Más concreto, de la Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza. Marca un oyente. Bueno, el Artigas indígena. Bueno, el Artigas indígena tenemos dos facetas acá, ¿no? Una es el mito también y otra, bueno, lo que se puede hacer desde la historia. Pero hay toda una cuestión con el indigenismo que ustedes ya han tratado varias veces en el programa, ¿no? Es decir, que por todo el tema que sufrieron las comunidades indígenas en nuestro país y en especial los charrúas, que era la comunidad menor. Yo siempre insisto con esto porque digo, había muchos indígenas misioneros, no solo guaraníes, minuanes, también conversos, había de todo. Bueno, y como Artigas tuvo un buen vínculo, un muy buen vínculo con todas las comunidades indígenas, producto de su experiencia previa como contrabandista, como hombre del interior donde tenías que convivir con los indios, y en su gobierno los incorporó en buena medida. Algunos relatos casi cuentan como que Artigas era el último, usa una palabra, Caraiguazú, el último gran cacique indígena, ¿no? Porque, bueno, también hay relatos que no tenemos las imágenes, ¿no? Artigas usaba el pelo largo, por ejemplo, usaba trenzas, entonces parece que eso tenía buena onda con los indios. Eso es increíble. ¿Qué edad tenía Artigas cuando usaba ese pelo largo, usaba esas trenzas, Artigas? Bueno, hay relatos de cuando era contrabandista. De Woodstock. Sí, claro, era un rebelde hippie, ¿no? Claro. Claro, con los indios, fumando algo, imagínate, ¿no? Capaz, ¿no? ¿Por qué no? Pero, ¿quién dice? Y tomaba mate dulce. Subiste a la carreta que hoy toca Jefferson Airplane. Él tocaba. ¿Hay datos que demuestran que Artigas tenía pelo largo? Seguro, hay descripciones de viajeros que lo van a visitar, de cuando se le pide captura, que es contrabandista también, ¿no? Y le metía uña a la vihuela. Bueno, también, y tocaba el acordeón, así que encaraba música. Después vamos a ver la parte del Artigas fiestero. Pero la cuestión del Artigas indio tiene, como yo decía, dos componentes para, por lo menos, dejarlo planteado, ¿no? Una es, al tener tan buen vínculo con los indios, parece que ya fue el último reivindicador de los indios y un indigenista más, y que casi era una especie de referente de la Pachamama. Y es una cosa exagerada, no, porque yo creo que ahí se pierde toda la visión del Artigas también ilustrado, y no es que sean, no son contrapuestos. Yo siempre apuesto a la síntesis, ¿no? Al sincretismo. Es decir, Artigas tenía ideología liberal del siglo XIX, del siglo XVIII muy fuerte, muy inspirado también en los Estados Unidos, pero también conocía la realidad indígena y era muy cristiano y católico, ¿no? Con esa vocación de los indios conversos, llevarse bien con Artigas. Era un hombre leído, ¿no? Era leído y a su vez con mucho mundo, ¿no? Con mucho interior. Entonces tenía buen feeling con los indígenas, pero no era un chamán, ¿no? Yo creo que hay que correrlo a un costado, decir, la figura del chamán no. Ahora, como líder revolucionario que tuvo un fuerte apoyo de los indígenas y que con ello logró tener dos cosas. Primero, dar garantía de seguridad por mucho tiempo a los hacendados y a toda la gente importante y con recursos que temía a los indios. Artigas era un tipo que lograba, como jefe militar, tenerlos bajo su control. Pero además no los tenía bajo su control de una manera despótica y tal, sino como tenía estas ideas de la ilustración y demás, fue incluyéndolos con derechos. Yo siempre hablo de que si se pudiera observar el escudo de armas de Artigas, está coronado por una corona de plumas, y está flanqueado por un arco y una flecha, y bueno, y por dos cañones, porque estaban incorporados los indígenas a la lucha revolucionaria. Y hay muchos documentos de Artigas trayendo poblaciones de indígenas, cultivadores y demás, a vivir a la banda oriental, a la provincia oriental, que por ejemplo en Corrientes no los podían dominar, y Artigas los invitaba a vivir a cambio de tierras, de que participaran en el ejército, de que tuvieran derechos. Entonces tuvo una política indígena muy integradora, pero no fue un chamán. Claro, o sea que el que se imaginaba a Artigas como Marlon Brando interpretando al coronel Kurtz en Apocalypse Now, ahí al final rodeado de indígenas y una especie de líder adorado de la tribu, era un cara pálida con buena ascendencia entre los indígenas. Con muy buena, ¿no? Tanto que lo terminan salvando de la persecución de Ramírez, que eso está en los documentos de Ramón de Cáceres, que es un oriental que acompaña a Ramírez en la campaña contra Artigas. Y dice, bueno, cuando se internan hacia el Paraguay, ¿no? Cuando pasan por Corrientes, varias veces lo están por capturar, y si llegamos a cualquier poblado de indios, siempre estamos hablando de los indígenas cultivadores, poblado, indígenas sedentarios, salían a recibirlo y le pedían la bendición católica. Y se renovaba con un ejército, entonces no lo podíamos matar, dice. ¿Cuál hubiera sido el destino de Artigas si lo capturaba Ramírez? La muerte. ¿La muerte? Y a Ramírez lo captura López y sí, precio a la cabeza. ¿Hubiéramos tenido un mártir?
Sí, o quizá un caudillo olvidado. Claro. Otros murieron como Capaz Artigas. que un caudillo Sí. olvidado. ¿Vamos a la tanda? ¿No? ¿A dónde Vamos por vamos? uno más. ¿Uno más? O a la tanda. Uno más Y vos sos el dueño del programa, Sapo. El Artigas misionero. El misionero. Bueno, acá tenemos la parte, si se quiere, más cristiana de la cuestión, que yo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Últimamente salió un libro del Artigas católico, que es muy valioso, porque es un rasgo que, producto del énfasis laico, acá me estoy metiendo en otro tema, ustedes me sacan cuando me vaya mucho, pero yo creo que está bueno trabajarlo, ¿no? El laicismo en Uruguay es muy valioso, pero olvida muchas veces la enseñanza de aspectos religiosos, que no quiere decir que te impongan una religión, ¿no? Y para comprender cabalmente una figura como la Artigas o como la de tantos otros de aquella época, la religión era un corpus formativo, cultural muy importante, ¿no? Y no solo tenía valores copiados, porque aparte no era copia, ¿no? Copiados de Estados Unidos o de los jacobinos de la Revolución Francesa, que también lo tenía y los vamos a ver. También tenía valores de las misiones, todas las propuestas de economía comunitaria, que se le respeta a estos indígenas que Artigas trae a vivir a la banda oriental, son productos de ese conocimiento de los misioneros que... Comulgaba con los jesuitas, digamos. Claro, no estaban ya los jesuitas. Claro. No, y él tuvo, si yo no tengo Los mal jesuitas entendido, ya lo sabían. sí, él tuvo formación franciscana en realidad. Franciscana, claro. Pero eso es lo que yo creo, no soy un experto en el Sí. tema, insisto con esto, pero sí vos lo que notás en los documentos, por ejemplo, que los más infelices sean los más privilegiados. Algunos dicen, bueno, esto demuestra que Artigas era igualitarista, jacobino. Es una frase más de cuño evangélico, que de una ideología ilustrada moderna. Salió más de la Biblia que de algún texto. Y el tema de que la tierra es de momento. los que no es de los que la trabajan, de los que viven en ella y es de todos, es un concepto también que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, Artigas tiene toda una recorrida previa por la zona misionera, en la previa a su accionar revolucionario, muy importante, y no hay que olvidar, yo siempre lo digo en la clase, a veces me siento como que repito mucho, pero que el norte de nuestra región era de las misiones jesuíticas, y la mayoría de la población del virreinato en su conjunto estaba entre el Paraguay y las misiones, que habían sido una experiencia demográfica y económica única, muy problemática en muchos aspectos, que terminaron expulsando a los jesuitas. Pero toda esa gente que sobrevivió a la guerra guaranítica y demás, se vino para acá. Entonces la mayoría de los labradores, campesinos, las familias eran misioneras, y esos integran el ejército revolucionario, que pide tierras porque las saben trabajar, no son gauchos nómades, ¿no? Y en ese contacto de ida y vuelta con las familias y la gente es que van surgiendo las ideas. Y Artigas tenía, vamos a llamarle, la formación necesaria, aparte de su carisma y el buen feeling con lo indígena, cristiana, misionera, para que le pidieran la bendición. Y separo acá los charrúas por un motivo que me parece importante. Artigas también tuvo muy buen vínculo con los charrúas, pero históricamente Artigas tuvo mucho choque con los charrúas. Como Blandengue, entre comillas, se pasó cazando charrúas, porque los charrúas no se convertían y saqueaban, porque era su forma de vida, y robaban gente para venderla. Bueno, cazando, ¿qué pasaba? Atrapando charrúas, porque los charrúas eran perseguidos en la sociedad colonial. Eran el último bastión que quedaba de los pueblos nómades, que la forma de supervivencia que habían obtenido era, bueno, capturando piezas, y las piezas les llamaban o al ganado o a personas vendiéndolas al Brasil, donde había esclavitud. Entonces los blandengues perseguían a los charrúas. En esas persecuciones Artigas igual logra un buen vínculo, sobre todo con el caciquillo, que va a ser acompañante de la campaña revolucionaria. Pero nunca los charrúas, por ejemplo, van a integrar los campamentos, siempre están cerca. Y incluso Artigas comenta, bueno, yo los uso los utilizo para que ellos hagan bulla. Por ejemplo, en el sitio de Montevideo, los charrúas con sus gritos y sus cosas asustaban a la gente de Montevideo, pero después entraban a pelear las tropas. Bueno, hacemos la tanda y seguimos con más Artigas. Si lo dice el dueño del programa, estamos con el profesor Gabriel Curichi. Bien, gracioso. Las tantas facetas de Artigas hoy en Suena Tremendo, un programa especial. Junto a tus gauchos guerreros. Es una presentación exclusiva de Chartis Compañía de Seguros. 15 años asegurando los bienes, el trabajo, los negocios y la operativa de miles de uruguayos con el respaldo del mayor grupo asegurador del mundo. Bueno, una cantidad de mensajes que están llegando, los vamos a leer más adelante, pero uno en particular que nos pregunta cómo se llama la canción que estamos escuchando y quién la canta, porque están yendo rumbo a Bichadero y cada tanto se pierde la... Walter Bonfilio es el que canta y el tema se llama Artigas Genial.
Artigas genial. Y está clarísimo que Walter es un nombre artiguista.